Bienvenido a Enigma Divino. Aquí, cada escena es una semilla, y cada alma que la recibe puede hacerla florecer. Si esta historia resuena contigo, comenta gracias y deja que tu palabra se una al eco de la fe compartida. El camino que no olvidó a nadie. Jesús en Emaús caminó con los que dudaban. La revelación llega en el Introducción. ¿Qué harías si en tu momento de mayor incertidumbre, una voz amable te invitara a continuar con fe? En un atardecer teñido de melancolía, dos peregrinos marchaban de Jerusalén hacia el humilde pueblo de Emaús. A pesar de haber presenciado prodigios que prometían transformar sus vidas, se encontraban atrapados entre la sombra de la duda y el eco de una tumba vacía. Parecía un camino más, pero resultó ser el sendero que jamás olvidó a nadie y cuya compañía era un susurro de promesa divina, incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 1. La sombra de la duda. En el tenue resplandor de un día que parecía prolongarse indefinidamente, los pasos de Cleofás resonaban con un eco casi melancólico sobre el polvoriento camino hacia Emaús. A su lado, su compañero, envuelto en un denso silencio, se perdía en sus propios pensamientos, sumido en una meditación que oscilaba entre la confusión y el desconcierto. Eran dos almas cuyos corazones habían sido prometidos otra vida, despertados de una existencia gris por las palabras llenas de esperanza de Jesús. Sin embargo, ahora, con el peso de las últimas horas sobre sus hombros, esa esperanza parecía una llama vacilante ante un viento cruel. Habían dejado Jerusalén atrás, una ciudad que avivaba memorias recientes de dolor, traición y una tumba vacía. Cleofás, desafiando las nubes con la mirada, buscaba en lo alto una señal, una validación de las palabras alguna vez pronunciadas. ¿Cómo pudo acabar así?, se preguntaba, aunque no pronunciaba sus pensamientos en voz alta. La crueldad de la crucifixión de aquel que llamaban maestro había dejado en sus mentes más preguntas que respuestas, y el silencio entre ellos se hacía espeso, un reflejo de las sombras que habitaban sus almas. Cada paso les alejaba físicamente de los acontecimientos, pero no emocionalmente. Con cada roca y cada arbusto que pasaban, Cleofás revivía momentos de su tiempo con Jesús, una mezcla de enseñanzas poderosas y milagros, todo ahora empañado por el trágico desenlace en Gólgota. Su compañero, al sentir la tristeza que Cleofás intentaba enmascarar, finalmente rompió el silencio. ¿Cómo pudo haber caído nuestro grande? ¿Qué hacemos ahora? Sus palabras flotaban en el aire, como si esperaran ser redimidas por una nueva revelación. Crisol de almas y llamas de dudas, pensaba Cleofás, escuchando lo que no se decía, las palabras no pronunciadas resonando en sus mentes. Habían oído rumores sobre su resurrección, mas esos rumores solo parecían darles más incertidumbre. Sentían un anhelo en sus corazones por claridad, un anhelo que solo alguien con la comprensión del Maestro podía satisfacer. Sin embargo, en ese momento, en esa travesía, la claridad parecía tan distante como el horizonte mismo. La conversación entre ellos cesaba de nuevo, como un río que se adentra en un caudal oculto. Habían perdido más que un líder, habían perdido su norte, y esa pérdida transformaba el camino hacia Emaús en un desierto espiritual. Ambos deseaban entender el propósito de esos acontecimientos, querían encontrar la luz en medio de las tinieblas que ahora cubrían sus corazones. Quizá sus almas buscaban algo más en esa travesía, quizá buscaban respuestas que pudieran llenar el vacío que se extendía como una sombra interna profunda. A medida que el día se deslizaba lentamente, el crepúsculo arropando la tierra en sus misteriosos colores, las sombras no solo caían sobre el paisaje sino también sobre sus corazones. En el silencio quebrado solo por el ruido apagado de sus pasos, Cleofás recordó las palabras del profeta, aquella promesa de volver a ver, de sentir de nuevo. Pero al preguntarse si podrían volver a encontrar lo perdido, no encontraba la respuesta que ansiaban sus corazones. Era un tiempo de prueba, una jornada que les estaba llevando no solo a Emaús sino más profundamente dentro de ellos mismos, una exploración necesaria para entender el curso de sus caminos. Mientras avanzaban, el aroma embriagador de la tarde traía consigo la promesa de la calma, pero sus corazones seguían cautivos del eco de la duda. Y así, en la quietud de ese crepúsculo, el camino era más que un sendero físico, era una búsqueda espiritual, un viaje hacia la revelación personal. Donde una vez vieron luz y comprensión, ahora solo había misterio,
anhelo profundo, y el flujo invisible pero tangible de la oportunidad de una transformación futura. Mientras la brisa susurraba entre los árboles, Cleofás pudo sentir una chispa de algo indefinido que rozaba el límite de su conciencia. A pesar de la oscuridad, supo que la historia aún no había terminado. Era una marca en el tiempo y el corazón, la promesa silenciosa de que el camino aún tenía más que revelarles. Quizá, precisamente en esa duda, encontrarían la semilla de la nueva esperanza que tanto necesitaban. Capítulo 2. El compañero desconocido. El polvo del camino se levantaba con cada paso, navegando en espirales hacia el cielo de la tarde. Cleofás y su compañero habían caído en un silencio que se convirtió en parte del paisaje, un ritmo monótono que se acoplaba con el abatimiento en sus corazones. Fue entonces, sin el menor ruido o advertencia, que un hombre se unió a su peregrinaje. Su llegada fue sutil, como la sombra que se alarga lentamente al atardecer, y sin embargo, en su aparente sencillez, emanaba una presencia que incluso la más distraída de las almas percibiría. ¿De qué conversáis entre vosotros mientras camináis?, preguntó el extraño, su voz suave y profunda resonando como el eco de un susurro en la vastedad del desierto. La pregunta rompió el silencio como el romper de un cántaro, derramando las palabras retenidas y los pesares que pesaban la lengua de los caminantes. Al compartir su dolor y su confusión, las almas se aligeraban, comenzando a fluir como un río que, fortalecido, busca su cauce y su destino. Cleofás, mirándolo con un deje de desconfianza mezclada con alivio, se permitió decir entre susurros: «¿Eres un extraño en Jerusalén, y no sabes las cosas que han ocurrido en estos días?». Sus ojos reflejaban un curioso vacío, como el de quien busca algo perdido entre el polvo del tiempo. Sus palabras resonaban con la sorpresa de quien no puede concebir que alguien no compartiera la angustia que envolvía su propio ser. El hombre, sin embargo, mostraba una paciencia inconmovible, una serenidad que descongestionaba el temor como el viento que limpia el cielo de nubes. Invitaba a la confianza con una sonrisa leve y ojos que teñían su entorno de una esperanza apenas perceptible. Él incitó a Cleofás y a su compañero a relatar sus esperanzas quebrantadas, sus sueños de redención que habían visto su fin en la cruz. Lo que había sido una promesa de restauración se convirtió ante sus ojos en un sepulcro vacío, y en ese contar encontraron un bálsamo tan necesario como el aire en el ahogo. Mientras la conversación continuaba, el hombre misterioso no fue un simple espectador. Con cada reflexión de Cleofás y su amigo, él respondía con palabras que eran en parte pregunta, en parte desafío. Algo en su lenguaje invitaba no solo a escuchar, sino a replantearse, a ver más allá de las evidencias inmediatas del dolor. No debía el Cristo padecer estas cosas para entrar en su gloria, decía con una sabiduría que desgarraba el velo de su desesperación, y en esas palabras les parecía abrirles un pasaje oculto que los guiaría fuera del laberinto de su tristeza. La tarde iba extendiendo su manto, y con cada paso los tres viajantes se envolvían en una conversación indescriptible, una danza de lamentos y revelaciones, un diálogo tejido con hilos de eternidad. No se daba cuenta ni uno ni otro que al desconocido ya no lo veían como elemento ajeno. Había ocurrido una transformación imperceptible, su presencia había pasado de ser compañía ocasional a ser parte del relato de sus vidas. En el camino surcado de polvo y esperanza, la figura del desconocido cambió de ser una presencia visible a ser una esencia que impregnaba cada rincón de sus pensamientos. Había en él una claridad que desplazaba poco a poco las sombras en sus corazones. Era como si hablase desde un lugar donde el dolor había sido trascendido, desde una realidad en la que las promesas de antaño aún tenían esperanza de cumplirse. Finalmente, al caer la noche, aquella compañía que parecía haber surgido de la nada comenzó a semblantearse, a volverse más que una simple convergencia de caminos. El hombre, aún envuelto en el manto de misterio, transformó el lenguaje del sufrimiento en uno de expectativa. Sin comprender completamente cómo o cuándo ocurrió, los caminantes descubrieron que el relato doloroso de los días pasados se había convertido en algo nuevo, una narrativa en la que la desesperanza comenzaba a abrirse paso hacia la fe renovada. Así dejaban el camino y sus indecisiones en el continuo andar, reconociendo que esa presencia anónima traía con ella la paz de lo eterno revelado. En aquella sempiterna travesía hacia Emaús, cada palabra compartida se fue grabando en el templo de sus almas, como un eco persistente de una promesa inscrita en el tiempo. Sin embargo, en el misterioso acompañante, Cleofás y su acompañante encontraron al interlocutor que no solo les escuchaba, sino quien,
sin ser nombrado, daba sentido a su sacrificio, pues aquel camino que no olvidó a nadie había traído al compañero desconocido para dar permanencia a las palabras de esperanza, de resurrección, del fuego que se avivaba en sus corazones y en cada caminante que se atreviera a oír. Capítulo 3. Caminando con la verdad. Cuando el sol comenzaba a hundirse tras las colinas, proyectando sombras alargadas que parecían abrazar el camino de Emaús, el desconocido continuaba caminando junto a Cleofás y su compañero con una serenidad que contrastaba con la angustia interna de los caminantes. No conocían su rostro, pero sus palabras tenían un eco antiguo, como un eco de montañas que ha resonado a lo largo del tiempo sin que nadie hubiera reparado en él antes. Eran necesarias todas estas cosas para que la gloria prometida se manifestara, dijo el extraño, y al hacerlo, su voz resonaba con una firmeza que insuflaba vida a las escrituras que ellos apenas recordaban haber oído. Sus palabras eran como asílices que perforaban la niebla de incertidumbre que oscurecía sus corazones, reavivando en ellos la esperanza que creían perdida. El viento murmuraba suavemente entre los árboles, como si se uniera a la canción que empezaba a entonar en sus almas. A cada paso, el camino parecía estrecharse y extenderse a la vez, una paradoja que reflejaba el cambio que acontecía internamente. El desconocido hilaba un tapiz con las antiguas historias, mostrando cómo sus deseos y temores, sus esperanzas y angustias, todo había sido parte de un plan más grande, de un amor que abrazaba desde el origen hasta el fin. El camino se transformaba en un río de tiempo, y ellos, navegantes a los que finalmente se les había entregado el mapa hacia el corazón de la verdad. El compañero de Cleofás, antes sumido en un silencio denso y ensimismado, comenzó a levantar la mirada con el asombro de quien ve el mundo por primera vez. Sus ojos buscaban al desconocido, espiando por debajo de aquellas palabras y encontrando destellos que iluminaban su propio ser. Comenzó a hablar, haciendo preguntas y soltando los nudos de su corazón, un corazón que recordaba más de lo que la mente alcanzaba a comprender. Las escrituras, relatadas y entrelazadas con la vivencia de sus propios pasos sobre la tierra, resonaban con un significado renovado. La creación, la caída, la redención, no eran más historias lejanas sino vivas en ese instante con cada inhalación que tomaron. El sendero era ahora una carretera hacia el entendimiento, porque la verdad caminaba junto a ellos. El ardor creciente en sus corazones era como el amanecer, asomándose en el horizonte de sus almas y despertándoles a un nuevo día en medio de la bruma persistente de incógnitas mortales y divinas. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba?, se preguntarían ambos más adelante, al rememorar aquel encuentro, al recordar cómo la aparente simplicidad de un compañero desconocido se reveló como la semilla de una revelación inmensa. Y aunque en aquel entonces su identidad permanecía velada, el peso de la verdad comenzaba a ocupar su lugar en ellos, sin ser vista aún, pero no menos real o persuasiva. Así fue que la conversación se volvió una danza rítmica, compuesta de preguntas y respuestas que no intentaban simplemente saciar la curiosidad, sino empapar de sentido esa experiencia transformadora. La naturaleza alrededor se envolvía en el manto de la noche, ensordecida para el mundo pero no para ellos, que, aún sin saberlo plenamente, transitaban de la oscuridad a la luz. El aire nocturno traía consigo el eco de las palabras divinas, un eco que continuaría resonando en sus corazones mucho después de que el camino llegara a su final. Porque a veces, el sendero más largo es en realidad un círculo que nos devuelve al hogar de la verdad que espera ser descubierto una y otra vez en nuestra vida diaria. Llamado a la acción, comparte este mensaje con quienes necesitan esperanza en sus caminos. Al hacerlo, juntos podemos lograr que más corazones encuentren su verdad. Suscríbete, dale me gusta, y comenta abajo tus propias experiencias de señales espirituales o revelaciones personales. Juntos caminaremos hacia la luz que nunca se apaga. Capítulo 4. La partición del pan. El día avanzaba ya sin el fulgor abrasador del sol, que ahora entregaba las riendas de la luz a un suave resplandor dorado que acariciaba la tierra. Cleofás y su compañero habían llegado finalmente a Emaús, ese pequeño rincón que prometía descanso, aunque sus mentes no hallaban sosiego. La jornada había sido larga y su andar, aunque compartido, no había logrado mitigar por completo el cansancio del alma. Era el extraño el que ahora daba sentido a sus pasos, y, de algún modo, a su corazón. Ante la fachada modesta de una casa, los caminantes se detuvieron, sus ojos implorando a aquel hombre, cuya identidad aún les evadía, a entrar.
quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado, dijeron, con la urgencia de quien busca retener lo invaluable. Así, al traspasar el umbral, el aire del interior parecía distinto, como si la promesa de algo antiguo y renovado llenara cada esquina. Prepararon la mesa envueltos en una calma casi ritual, como quien, sin embargo, intuye que está a punto de presenciar un misterio. Sus manos, moviéndose por el instinto y la emoción, acometieron la faena de disponerlo todo. La presencia del desconocido, ahora cercano y querido, llenaba la estancia. Él tomó el pan con manos que parecían conocer los secretos del universo, y en ese gesto antiguo, de partida del pan, algo más que migajas se derramó. Entre sus dedos, el pan dejó de ser simple alimento, se convirtió en una revelación. Fue entonces que ocurrió lo inexplicable. En un instante suspendido entre el tiempo y la eternidad, sus ojos se abrieron y comprendieron. El velo que cubría sus percepciones se desvaneció, y, en el hermoso rompecabezas de su fe, las piezas finalmente encontraron su lugar. Allí, en ese acto de partir el pan, estaba el Maestro, Jesucristo, en todo su esplendor y humildad. Sus gestos, su esencia, su amor se reflejaron en cada sonrisa, en cada palabra. El reconocimiento fue un momento que se alzó por encima de la lógica y las explicaciones mundanas. Era como si toda la creación se detuviera y sostuviera la respiración, participando del milagro íntimo y personal de este reencuentro espiritual. Sentían el calor que sus palabras habían encendido cuando eran simples caminantes en el sendero, pero ahora, ese fuego prometía no extinguirse. Pero, así como el alba rápidamente da paso al día, cuando pensaron poder aferrarse a aquel momento, Jesús desapareció de su vista, dejando un eco de paz y un propósito ardiente. El espacio se vació de su figura, pero se llenó de su esencia. Era un adiós para la vista, pero el abrazo eterno del espíritu prometía que nunca estarían solos de nuevo. Los dos hombres se miraron, sus corazones palpitando en un unísono renovador, un testimonio de lo que habían vivido. La tristeza se había transformado en alegría arrebatadora, y la oscuridad del camino en su alma ahora brillaba con una luz más pura que el dorado atardecer que aún iluminaba el mundo exterior. Y así, el propósito emergió claro y fuerte, como las estrellas que empiezan a titilar en el cielo profundo. Había llegado el momento de dejar Emaús, y retornar. La verdad debía compartirse. El camino, que antes percibían como un sendero de lamento, se había convertido en una llamada a la aventura divina. La misión estaba clara, narrar lo vivido, llevar al mundo la certeza de que en los momentos más oscuros, la luz nunca había dejado de brillar. Con el alma rebosante, dejaron la mesa, que aún guardaba la memoria del encuentro, y se dispusieron a emprender el viaje de retorno. Ahora su andar era diferente, ya no era una caminata motivada por la nostalgia o la búsqueda desesperada. Sus pasos, cada uno de ellos, eran himnos de esperanza, una confirmación viva de que nunca se recorrió un sendero sin ser acompañado por la gracia. En sus rostros, el semblante modificado dejaba entrever la experiencia transformadora. Aquellos que en Jerusalén vivían el dolor de la incertidumbre, debían saberlo. La historia de la resurrección no era un relato de distancia, sino una realidad transformadora, incluso en los caminos hacia pequeños pueblos como Emaús. Y así, con cada uno de sus pasos resonó la promesa de que, como Cristo había partido el pan para ellos, así cada alma recibiría la revelación de su presencia en los momentos más inesperados. Era el fin de un día, y el glorioso amanecer de sus nuevas vidas, la historia del camino a Emaús no había hecho más que comenzar. Capítulo 5. La revelación inesperada. El ocaso envolvía al pueblo de Emaús en un áureo resplandor, mientras Cleofás y su compañero permanecían inmersos en un silencio cargado de significado. Aquel hombre que les había hecho compañía en el camino y que finalmente reconocieron como su maestro, había desaparecido tan repentinamente como había llegado. Sin embargo, su presencia latía intensamente en sus corazones. Cleofás rompió el silencio, su voz era un susurro, cargado de asombro y una comprensión recién descubierta. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Era una pregunta que reverberaba con la fuerza de una revelación largamente esperada, iluminando el entendimiento como un destello en la noche. En aquel momento, los dos caminantes comprendieron una verdad que había estado oculta ante sus propios ojos.
La verdadera enseñanza de las Escrituras no se encontraba en palabras externas o profecías distantes, sino en la vivencia diaria, en cada paso dado con fe, en cada duda que abría el camino a una comprensión mayor. Comprendieron que nunca habían estado solos. Cuando el mundo se oscurecía alrededor de ellos, cuando la desesperación se cernía sobre sus almas, Él estaba allí, caminando a su lado, compartiendo sus cuitas y sosteniéndolos con tierna presencia. El camino hacia Emaús dejó de ser una simple travesía física para convertirse en un sendero espiritual, un crisol donde las dudas eran transformadas por el fuego del encuentro divino en certeza y esperanza renovada. Las vivencias más pequeñas, en apariencia, se revelaban como parte esencial de un plan más vasto e incomprensible, donde cada paso y cada pausa, cada susurro de viento y cada latido del corazón, tenían un singular propósito divino. El velo que cubría sus ojos fue levantado, no por una visión impresionante, sino por el amoroso reconocimiento del Maestro en lo cotidiano. La revelación no marcaba el fin de su jornada, sino el inicio de una misión que ardía con una urgencia apremiante en sus almas. Todo había cambiado, y con ese cambio nacía un compromiso que los invitaba a compartir con otros lo que habían experimentado. No bastaba con haber encontrado al Maestro, debían ahora ser portadores de esa luz que había transformado su oscuridad interior en claridad. Con almas renovadas y corazones ardientes, Cleofás y su compañero hablaron de aquel hombre cuyo rostro y palabras dejarían impresiones indelebles en su memoria. Estaban destinados a compartir su historia con cada oído dispuesto a escuchar. El relato de su camino se convirtió en la antorcha que iluminaba el sendero para otros, su experiencia, un testimonio vivo de que el amor y la gracia divina permanecían accesibles para todos, incluso en las horas más oscuras. A cada paso, sus palabras resonaban con una verdad simple y eterna: Cristo nunca había dejado de caminar con ellos. La tarde cedió paso a la noche, pero el resplandor interior que ambos reflejaban iluminaba el camino de regreso a Jerusalén, donde habrían de compartir con los demás discípulos lo que habían vivido. Sabían que su relato llevaría consuelo y esperanza, despertando fe en corazones atribulados. En medio de la incertidumbre del mundo, su historia servía como faro para aquellos que buscaban dirección y sentido más allá de las sombras temporales de la vida. Finalmente, los caminantes comprendieron que la revelación inesperada del camino a Emaús trascendía su propia experiencia. Era una invitación a cada alma a reconocer la presencia divina en la simplicidad de cada momento, a abrirse a las manifestaciones del amor eterno que se ofrecen generosamente en los cruces inesperados y encuentros fortuitos, transformando la vida ordinaria en un viaje extraordinario hacia una comprensión cada vez más profunda de la verdad y la gracia. Y así, el camino a Emaús permaneció como un testimonio eterno de que en cada viaje humano de duda y búsqueda, existe una compañía invisible pero real, guiando, confortando y revelando la plenitud del amor divino que nunca olvida ni abandona a sus hijos. La revelación inesperada se convirtió en el faro para toda alma peregrina que anhela redescubrir el sendero que, aunque a veces perdido, nunca deja de ofrecer un horizonte de esperanza y resurrección. Capítulo 6. Regocijo y renovación. El crepúsculo se había tornado en noche cuando Cleofás y su compañero tomaron la decisión de regresar a Jerusalén. Jóvenes antes de corazón, ahora renacidos. El peso de sus almas se había aligerado, transformado en una llama ardiente que no podría ser contenida. Un extraño había caminado con ellos, al revelarse como el Maestro, una ola de entendimiento y dicha los envolvió. Era como si la esencia misma del alba hubiera sido destilada en sus corazones, explotando en una sinfonía de luz y propósito. El camino de retorno a Jerusalén, a pesar de la oscuridad, parecía ahora lleno de promesas y un brillo que solo ellos podían ver. Los pasos, que horas antes arrastraban la desolación de sus espíritus, ahora resonaban sobre la tierra con una fuerza renovada. Cada pisada era un latido, un eco de la eternidad que impulsaba su ser hacia adelante. Las estrellas, testigos eternos de la fe humana, parpadeaban en lo alto como susurros del cielo, como si aprobaran la misión que los dos caminantes llevaban en sus almas. Mientras avanzaban, sus labios se movían en oración, pero también en un diálogo profundo, repasando con fervor cada palabra que el extraño les había dirigido. Era como si el Maestro expandiera, aún en su ausencia física, la comprensión de los misterios divinos en ellos. «Recordarás esto», se decían el uno al otro, de modo que ninguno olvide jamás la promesa que Él nos dejó.
Era un pacto hecho en sus corazones, y sería la chispa que incendiaría su testimonio. El camino parecía más breve que horas antes. La propia tierra, como respondiendo a su fe renovada, les asistía en su prisa. Las sombras danzaban a su alrededor no como espectros de duda, sino como guardianes, acompañándolos en su regreso. Cada pequeño sonido de la noche se convertía en una melodía de aliento, un recordatorio de que no estaban solos, de que nunca lo habían estado. Al ver las luces de Jerusalén parpadear a la distancia, sus corazones brincaron de alegría. La pequeña ciudad, marcada por los recientes eventos que habían sacudido el curso del mundo, dormía apacible, ignorante de la revelación que estos dos portaban. La ciudadela, con sus murallas antiguas, parecía un santuario que aguardaba su llegada, un lugar donde el futuro de su fe se esparciría como el aroma de un incienso sagrado. Al adentrarse, el silencio de las calles fue testigo de su determinación. Atravesando callejones y ecos, la puerta del aposento alto les recibió con un crujido suave, una bienvenida al seno de su comunidad. Allí, esperaban aquellos que, como ellos, habían sido tocados por la incertidumbre. Cleofás y su compañero sabían que llevaban consigo un mensaje que debía ser compartido, una chispa que debía encender la esperanza en cada corazón presentes. Al entrar, las palabras brotaron de sus labios como una corriente imparable. Lo hemos visto. El Maestro ha resucitado y caminó a nuestro lado, como un amigo, como una guía, exclamaron, su fervor iluminando la estancia más que cualquier lámpara. Los discípulos, al escuchar el relato, sintieron asimismo aquella ardiente emoción que les llenaba de una certeza transformadora. Ellos no estaban solos, Él había prometido estar siempre con ellos. En aquel espacio conformado por paredes de piedra y alma de comunidad, sus espíritus se enlazaban más allá de lo visible. Era como si el mismo cielo hubiera abierto sus puertas para dejar entrar una luz que ahuyentara las sombras de la duda. La conversación fluyó como un río sereno, gestando un compromiso tácito de llevar aquella verdad, aquel evangelio viviente, a cada rincón del mundo que necesitara la buena nueva. El camino que habían comenzado en Emaús nunca realmente concluiría. Era una senda que se extendía a través del tiempo, un sendero sembrado por el amor del que testificaban. La tierra sería su escenario, Cristo el eco constante de sus palabras, y sus vidas, el testimonio incorruptible del encuentro vivido. Como antorchas que arden en la noche, Cleofás y su compañero se habían convertido en portadores de aquella luz que prometía no extinguirse jamás. Así, en la calma que siguió a sus exclamaciones, la realidad se asentó serena sobre ellos. El camino estaba ahora en sus corazones, impregnado de una paciencia y sabiduría que superaba cualquier entendimiento humano. Era un don tan profundo como el mismo acto milagroso que habían presenciado. Y en ese momento silencioso, en la plenitud compartida de la habitación, el regocijo se convertía en renovada misión. Para aquellos que también desean vivenciar la fuerza de este mensaje, te invitamos a ayudar a que esta historia resuene aún más. Haz que esta chispa de fe alcance a otros corazones, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, y comparte con nosotros las señales que has recibido en tu camino espiritual. Porque juntos, en la fe, nunca estaremos solos. Capítulo 7. El eco del amor contagioso. El viento murmuraba con sutileza mientras Cleofás y su compañero se acercaban al aposento que una vez habían llamado hogar, el lugar donde tantas veces habían compartido sueños e incertidumbres junto a otros discípulos. Cada paso resonaba con la vibración de un propósito recién descubierto, un ardor interior que contradecía la quietud de la noche. Al cruzar el umbral, el ambiente se transformó, rebosante de expectativa y de un susurro familiar del espíritu que rodeaba a cada alma presente. Sus miradas, iluminadas por la experiencia reciente, se encontraron con las de los otros discípulos que, sorprendidos por la aparición de sus hermanos tan avanzada la noche, permanecían en una especie de silencio reverente, aguardando las noticias que parecían asomar en las comisuras de sus labios. Cleofás, cargado de fervor y sin poder contener más la urgencia de su corazón, relató con una voz que ahora resonaba con convicción: mientras caminábamos por el sendero hacia Emaús, fuimos acompañados por un desconocido. La intriga se adueñó del aposento mientras los discípulos se acercaban, estrechando el círculo de comunión. Había en esa estancia un aire de espera, de necesidad de comprender, de encontrar esperanza en medio de sus propios temores.
cada palabra de Cleofás parecía cobrar vida por sí misma, alegórica y tangible, formando paisajes del camino experimentado. Nos habló de las Escrituras, continuó el compañero, su tono lleno de asombro. Nos mostró cómo todas las promesas antiguas se cumplían en la realidad que nuestra ceguera no nos permitía ver en ese momento. La tensión de la narración se acumuló al llegar al clímax de la revelación, con cada discípulo inclinándose ligeramente hacia adelante, como buscando tocar la verdad que trascendía las simples palabras. Fue solo cuando partió el pan, dijo Cleofás, pausa colmando el aire, que nuestros ojos se abrieron realmente. Él era el Maestro, el Jesús que aunque creímos perdido, nunca nos había abandonado. El aposento vibró con una alegría contenida, como un amanecer implícito dentro de una larga noche. La certeza de que Jesús había caminado junto a ellos en su desconsuelo y duda, revitalizó incluso a los corazones más abatidos. Era el eco de un amor que trascendía la comprensión humana, un amor que buscaba, alcanzaba y finalmente abrazaba. Más que una simple narración, las palabras de Cleofás y su compañero se convirtieron en fuego encendido en cada discípulo presente, una chispa que iluminó cada rincón sombrío del aposento de sus almas. Era el amor divino, contagioso, que llamaba a cada uno a ser portador de luz y verdad. La transformación se hizo palpable mientras los rostros de los discípulos se llenaban de una nueva resolución. La atmósfera misma parecía cambiar, como si en aquel momento preciso, la presencia del Maestro se manifestara a través de los latidos acelerados y del calor implacable que cada corazón sentía. Una misión emergía clara como la salvación que también ellos, cada uno en su camino, habían experimentado. En solidaridad renovada, los discípulos compartieron relatos de encuentros personales con el resucitado, reforzando el tejido de fe y esperanza. Comprendieron que su llamado no consistía en permanecer en las sombras del miedo, sino en irradiar la luz del amor recibido, llenando el mundo con las buenas nuevas de la resurrección. Mientras la noche avanzaba, el aposento se transformó en un taller de conversaciones sagradas, de visiones compartidas y de un amor comprometido a cambiar el descontento en paz. El eco del amor de Jesús resonaba fuerte, no solo en sus palabras, sino también en sus acciones nacientes, preludios de un amor aún mayor que el que podían dar. Así, juntos decidieron ir más allá de las paredes que los confinaban, a compartir aquello que había ardido en sus corazones en el camino a Emaús. La verdad de que el Maestro continuaba vivo, de que Él era el camino y la esperanza, se alzó como un canto que debía ser oído por otros que también caminaban en sombras. Con la esperanza ardiendo en sus corazones, los discípulos yacieron al fin, sabiendo que el eco del amor divino había encontrado nuevos portadores. Los senderos les esperaban ya no como caminos inciertos, sino como oportunidades para multiplicar el amor que nunca olvidó a nadie, tal como Jesús mismo había demostrado. Y así, en la vigilia del nuevo día, el mundo esperó ansioso, por oír el eco multiplicado de aquel amor contagioso, con cada nuevo paso, con cada nuevo amanecer en los corazones transformados por la certeza de su presencia viva entre ellos. Epílogo, en todos nuestros caminos. Y así, en el vasto lienzo del cosmos donde el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, los ecos de un relato divino se elevaban como chispas en una hoguera nocturna. El camino a Emaús, aquel sendero que había sido andado por Cleofás y su compañero, simbolizaba la eterna búsqueda del hombre por una verdad más allá de lo visible. En los cansados pasos de aquellos caminantes, se encontraba la representación de todas las almas que deambulan, entrelazadas por la duda y el deseo de encontrar sentido. Aquella tarde resonaba en el corazón de los fieles, no por su desenlace milagroso, sino por el recordatorio omnipresente de que la presencia divina no está reservada para los que ya creen. Él camina con los que dudan, con los que buscan y con los que en su ignorancia alzan sus ojos al cielo en busca de una señal. Incluso en el grosor de la noche, la compañía de Cristo es una promesa grabada en la esencia misma de la fe. El intercambio en el camino había despertado en Cleofás y su compañero un ardor que disipó la niebla del desconsuelo. En cada palabra pronunciada por aquel compañero desconocido, la verdad se revelaba con la sutileza de un susurro perdurable. Las Escrituras, que hasta entonces habían parecido ajenas, se transformaron en un mapa del alma que delineaba el sendero hacia un descubrimiento profundo. Nunca están solos quienes anhelan la verdad con sinceridad. La partición del pan fue el acto simbólico que selló una revelación inmutable, la manifestación tangible de una gracia que nunca se impone, sino que se ofrece generosamente.
En aquel instante de reconocimiento, cuando las sombras de la duda se disiparon, quedó claro que el amor divino actúa más allá de las fronteras del tiempo y del espacio, tejiendo conexiones invisibles que nos recuerdan que el universo entero conspira para que el hombre encuentre su camino hacia Dios. Así, el viaje a Emaús se transforma en un reflejo para todos nuestros caminos diarios, donde las piedras se vuelven luces y el polvo es signo del peregrinar hacia lo eterno. Recordamos entonces que en cada paso incierto, la presencia invisible pero real de Jesús acompaña, susurrando promesas de resurrección en los oídos que están dispuestos a escuchar. La gracia no se agota con los dramas de la vida, sino que se muestra más plenamente en ellos, transfigurando lo cotidiano en lo divino. Es en este entendimiento que la esperanza renace, embriagadora como el aroma de un campo en flor tras una tormenta. En cada corazón que decide confiar, arde una llama brillante que el viento de las circunstancias no logra apagar. La resurrección deja de ser un acto del pasado para manifestarse como un presente continuo, una invitación a experimentar la plenitud del amor que transforma, redime, y finalmente, une a todos en la verdad que nunca falla. Por tanto, en este epílogo que es más una apertura que un cierre, se nos recuerda que el mismo Maestro que caminó al lado de Cleofás y su compañero, aún hoy camina contigo y conmigo. En nuestras alegrías y penas, en la búsqueda silenciosa y en el júbilo de la verdad hallada, Él es y siempre será el camino que no olvidó ni olvidará a nadie. El desafío ahora es abrir los ojos del alma, para reconocer su presencia en el partir del pan de nuestros días y en los encuentros casuales que aguardan una revelación. Para más historias que toquen el corazón, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, y únete a nuestra comunidad que camina junto a la fe. En este viaje hacia lo divino, nadie está solo. Cada paso es un testimonio de su amor sin fin. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.